Saludos. Titulamos este vídeo Éter eterno estático, tierra plana, mejor cóncava, número 59. Tenemos que decir en primer lugar que estamos terminando esta serie. Quedan unos 3 vídeos y en estos 3 últimos vídeos pues se va a concentrar un nivel explicativo, dijéramos así, resumido. Por eso nosotros recomendamos que se bajen estos vídeos, sobre todo los finales, los 3 vídeos finales de esta serie, para que se reflexione sobre ellos, porque nosotros consideramos que la persona que llega a comprender estos conceptos básicos, simples y profundos, pues ella misma, al igual que nosotros y cualquier ser humano, pues podrá realizar precisamente una, dijéramos así, una reconversión o otra forma de ver realmente pues esta teoría que denominamos cosmos cóncavo convexo o tierra cóncava convexa, que nosotros la consideramos la más profunda y la más explicativa. Entonces, tenemos que decir también que hemos comprobado que lo que más cuesta comprender de esta teoría precisamente pues es su motor fundamental, que es ni más ni menos que una fuerza superior creativa. Eso que para nosotros debería ser simple y comprensivo. Y es más, nosotros y cualquier niño que se le diga, por ejemplo, Dios lo ha creado todo y Dios está en todas partes y tú no lo ves, pero Él sí te ve a ti, pues eso no se le hace muy difícil de comprender. Porque realmente cualquier persona que investigue en esta realidad pues debería llegar a la conclusión de que precisamente muchas fuerzas que son imperceptibles son las que están actuando aquí en todos los campos, dijéramos así, que son experimentables. Es decir, que la base fundamental pues está, dijéramos así, en una esfera más sutil que incluso escapa a la percepción. Eso lo hemos nosotros intentado exponer en otros vídeos. Entonces, nosotros recomendamos, porque nosotros vamos a seguir, y en este vídeo, pues todo es incidir de distintas maneras en los mismos conceptos, porque son simples, profundos y son realmente, no son demasiados, dijéramos así, para ir cada persona, por supuesto, después, pues integrándolos y completando su puzzle de comprensión. Entonces, nosotros recomendamos a las personas, a los investigadores, que rechacen esta teoría porque digan, bueno, tú tienes un punto creativo que me dices que ese es imperceptible y que realiza la función de la gravedad, que es el éter o el éter pus, y entonces yo en ese no creo. Porque no lo percibo. Y entonces una cosa que no se percibe, porque eso es a lo que nos han ido adoctrinando desde que todo el movimiento cientifista, que solamente lo experimentable y lo concreto y físico, pues es lo que tiene existencia. Nos han ido adoctrinando. Entonces por eso nos cuesta a nosotros tanto, y comprendemos que cueste tanto a las personas, pues llegar a comprender esta cuestión tan elemental. Nosotros le decimos a estas personas, bueno, pues cojan un imán y llévense un día pues investigando con las rayaduras de hierro, pues precisamente sus fuerzas. Y entonces ahí verán que precisamente existen dos polos que visualmente pues son 2 porciones concretas, pero que existe otra parte central, que es el muro de Bloch, y ahí es donde está lo imperceptible. Entonces, que vean y comprueben que si ese imán quieren ver precisamente la parte imperceptible que hace esa fuerza y separa las limaduras de hierro en un sentido, en un polo o en otro polo, pues esa verán que no podrán nunca percibir mediante ningún procedimiento ese muro de Bloch que separa precisamente la fuerza de los 2 imanes. Percibirán las rayaduras y su movimiento. Luego,
algo existe, evidentemente, que hace ese efecto físico. Pero si van al centro donde está el muro de Bloch, incluso cortan ese imán por su mitad, pues verán que otra vez se le forma otra vez los dos polos, y así sucesivamente hasta el infinito, y no podrán percibir directamente de ninguna forma precisamente ese muro de Bloch, porque ese muro de Bloch es lo imperceptible, y porque no podamos percibirlo directamente con los ojos, vamos a decir que no tiene existencia. Pues ¿cómo vamos a decir que no tiene existencia si lo estamos viendo actuando permanentemente? Pues esa es la sencilla explicación de las fuerzas electromagnéticas de este cosmos, que se emiten desde un punto imperceptible, porque están en un nivel dimensional superior, en el cual estas fuerzas, que son, podemos decirle, las fuerzas creativas, pues son, dijéramos así, imperceptibles de modo directo. Pero de modo indirecto sí, la persona tiene que usar su discernimiento, y será fácil, según nuestra opinión, pues llegar a esta comprensión. Pues eso es lo que nosotros tenemos, lamentablemente o afortunadamente, que seguir manifestando, porque cuando una persona comprende esos puntos, pues le van encajando todas las piezas de este puzzle, le van encajando totalmente, y comprueben que los que son más científicos, entre comillas, que solamente quieren lo material, pues si profundizan verán que en realidad son al final fanáticos religiosos. Al final son fanáticos religiosos porque no comprenden, y entonces ponen toda su voluntad en un Dios que no queremos nombrar y que no es la fuente verdadera, según nuestra opinión y según nuestra investigación. Bien, pues entonces nosotros vamos a centrarnos en este vídeo. Entonces, en este vídeo es continuación del anterior, en que en el anterior nosotros hicimos las preguntas: ¿por qué experimentamos nuestra realidad física como recta y plana, cuando en realidad nosotros estamos diciendo que es curva y que es cóncava, curva y que es cóncava? Entonces, en el vídeo anterior nosotros expusimos una posible explicación para que la gente comprenda lo que es la percepción visual. Pero en este vídeo vamos a ir a intentar hacer asequible lo que es ya no la percepción visual, que es un efecto óptico, sino precisamente por qué también lo experimentamos, como por ejemplo en los vuelos de los aviones, que dijimos, porque los vuelos de los aviones, si fuesen a esa velocidad de aviones militares, pues deberían sistemáticamente pues ir corrigiendo precisamente ese vuelo para no chocar con la concavidad. Y entonces nosotros dijimos que precisamente eso es lo que nosotros vamos a tratar, como siendo una curva, cómo no llega a chocar con esa curva. Entonces, para entender esto, pues tenemos que intentar comprender el éter y su estructura triple, porque el éter precisamente es el que crea el espacio y el tiempo sobre el cual se van, dijéramos así, desarrollando el vuelo de estos aviones. Entonces, nosotros vemos aquí el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando, y decimos, para entender este efecto de que no sea preciso realizar esas adaptaciones a la curvatura, a la posible curvatura cóncava del cosmos, que todo el cosmos y la Tierra cóncava es lo mismo, pues tendremos que entender qué es el espacio, porque todo se va desarrollando, todos los movimientos se van desarrollando en este espacio. Entonces, este vídeo vamos a dar muchos conceptos que en realidad son simples y todos van desembocando en el mismo concepto. Pero por eso nosotros decimos que es conveniente que lo bajen y lo vuelvan a ver. Entonces nosotros decimos, pues el espacio no es algo que esté vacío, es decir, que no tenga existencia. El espacio es una fuerza tensión actuante. Una fuerza tensión actuante. Es la fuente origen omnipresente, es decir, que está en todas partes, esa tensión que origina y sostiene toda la creación, y la sostiene toda mediante su acción inicial creativa, que es mediante pares de esferoides,
como ya decimos, uno cóncavo y otro convexo, tienen que ser pares. Y estos esferoides pues están en distintos grados de densificación. La densificación mayor es la perceptible, es el suelo que vemos y es el cielo, aunque el cielo nos es más, dijéramos así, inasequible. Pero aparte de estos dos esferoides, pues todo este espacio que está aparentemente vacío, pues no está vacío, está formado por estas líneas de fuerzas de distintos esferoides que terminan hasta hacerse concreto en los dos últimos que acabamos de describir. Y que entonces irá desde lo más perceptible, que es el suelo que pisamos, hasta lo más imperceptible. Así tenemos que entender el espacio vacío, que no está vacío, sino precisamente ahí es donde está la potencia creativa. Y nosotros decimos más, está la potencia creativa y está la potencia de la conciencia. Entonces decimos nosotros que el espacio se curva en estos esferoides que los podemos calificar como esferoides polares, porque dichos esferoides, como toda la realidad, pues tienen los dos polos. Tiene dos polos, como ya hemos dicho, porque son en realidad dos esferoides. Y decimos la tensión creativa se proyecta en el centro corazón de los toroides individuales. Queremos decir que toda la realidad está formada por toroides y toroides dentro de toroides. Entonces, existirá el toroide universal que los engloba a todos y que inicia todo el movimiento creativo, pero también estarán todos los toroides individuales que son fractales de él. Pues entonces, esta tensión creativa, pues donde se proyecta es en el centro corazón de los toroides individuales. Por ejemplo, en el ser humano, pues cerca, en la proximidad del corazón, ahí es donde se está proyectando esa fuerza tensión creativa, porque a través de esa fuerza es como va creciendo, pues precisamente el ser humano, a partir de ese centro, del centro corazón. Entonces, esto con respecto a los toroides individuales, y en el toroide universal, que lo podemos representar mediante, que se representa de manera equivocada mediante, dijéramos así, la esfera terrestre, pues ahí donde estará proyectándose esta fuerza tensión, pues estará proyectándose en el toroide universal en la intersección del plano vertical de los polos con el plano horizontal del ecuador. Ahí es donde estará proyectándose precisamente esa fuerza creativa y esa tensión que crea el espacio, crea el tiempo, crea toda la realidad. Estamos simplificando al máximo, pero creemos que de un modo coherente total con la realidad experimentable. Entonces, nosotros vamos a dar una serie de puntos para intentar hacer comprensible el concepto del éter, en la Tierra cóncava convexa o en el cosmos cóncava convexo, porque no tiene nada que ver, o casi nada que ver, con las últimas definiciones de éter como si fuese un fluido. No tiene nada que ver. Nuestro concepto es mucho más semejante a los antiguos filósofos. Entonces decimos, para dar una definición, cada persona le puede dar otra definición. Esto es una experimentación y una investigación abierta y flexible, simplemente consiste en coger las claves. Pues una definición que nosotros nos parece, según nuestro punto de partida intelectivo del éter, es que son las manos invisibles de la fuente creativa. Entonces vamos a desarrollar para esta comprensión una serie de puntos. Punto 1. Que todo es éter en distinta densificación, rarificación. Esto mismo se ha dicho, por ejemplo, de la energía. Se ha dicho que la materia, pues, era distintos grados de densificación de la energía. Pero nosotros lo decimos y lo ponemos mejor ubicado en el éter, y porque no serían solamente una dualidad como materia y espíritu, sería una triunidad con un eje central. Y entonces, dentro de esta realidad de densificación, rarificación, nosotros llamamos éter pues a la máxima rarificación existente, es decir, a lo máximo de sutil de esta realidad, que por su propia naturaleza pues es imperceptible. Punto número 2, que el vacío, como hemos dicho anteriormente, no existe. No existe el vacío. Lo que existe es una mayor rarificación, es decir, hacerse sutil los cuerpos, o una mayor rarificación, sutilización
y eso pues lleva a hacerse imperceptible. Entonces es lo contrario de inexistente, es decir, el vacío no existe, lo que sí existe son distintos grados de, dijéramos así, de materia, energía en estado sutil, y precisamente, pues en lo más sutil, que es lo imperceptible, pues es lo contrario de inexistente. Cuando nos están diciendo lo contrario, nos dicen, mira, aquí no hay nada, esto está vacío, aquí no hay nada. No, señor, no es así. Ahí es donde está precisamente la mayor existencia, porque existe la mayor potencia, dijéramos así. Punto número 3, la rarificación, que es decir, hacerse sutil, pues en determinado nivel, pues trasciende a la densificación. Así, por ejemplo, para a niveles experimentables, decimos, por ejemplo, la Tierra pues tiene un grado de densidad, el agua tiene otro, y es más sutil, por ejemplo, el aire es más sutil que el agua y más sutil, por ejemplo, que la Tierra. Bien, eso es en un determinado grado, pero si avanzamos en ese hacerse sutil, pues se tiene que llegar necesariamente, pues a un tal estado de rarificación o de sutilización, vamos a decirlo entrecomillado, pues que trascienda a la densificación. Por ejemplo, el aire o el agua no penetra a la Tierra, pero aquí si se llega a ser más sutil, llega un momento en que la trasciende, y la trasciende quiere decir que la penetra y la envuelve, y si la penetra y la envuelve, pues también la encierra. Y ella, precisamente, esta rarificación que se extiende por dentro y por fuera, pues nosotros decimos que ella percibe a la densificación, porque en realidad todo es conciencia, percibe a la densificación. Ese es el proceso, pero no es al revés, no es la materia, lo más denso, nunca puede penetrar lo más sutil. Y precisamente por eso están los estratos, y por eso precisamente en nuestra Tierra cóncava convexa, pues no podemos salir, evidentemente, porque nos envuelve por dentro y por fuera las fuerzas creativas, y lo más denso pues no puede penetrar y no puede trascender a lo más sutil, pero lo inverso, lo contrario, sí es de un modo necesario. Por eso precisamente estamos dando estos puntos para que la persona vaya juntando y vea el puzzle, que todo es totalmente coherente. Entonces nosotros decimos, la rarificación pues culmina con la causa, y la densificación pues culmina con el efecto. Por eso nosotros somos físicamente efecto, y el efecto nunca puede conocer a la causa, pero la causa sí puede conocer más al efecto, porque lo trasciende. Punto número 4, que el espacio, pues nosotros lo definimos como el aspecto estático del éter, es decir, éter en su aspecto más o predominantemente estático, porque realmente el espacio y el tiempo están totalmente interrelacionados, pero tenemos que poner, dijéramos así, predominancia para poder captar y comprender. Entonces decimos que el espacio es el aspecto estático del éter, y consiste el espacio en una tensión electromagnética que crea y mantiene pares de esferoides cóncavo-convexos. Entonces el espacio es semejante a un muro de Bloch de los imanes, cuyos polos, los polos de los imanes, pues forman un sistema predominantemente cerrado y equilibrado que direcciona todos los movimientos. Y esta palabra que direcciona todos los movimientos es la que nos explica que los aviones precisamente estén direccionados de modo necesario, de tal manera que no necesitan hacer ajustes para no chocar con la concavidad, porque todo el espacio está direccionado, le tendrá la sensación de que va recto ese avión, pero no va recto, va direccionado en modo curvo. Y entonces, precisamente porque estamos en un espacio de equilibrio, del muro de Bloch, pues ese espacio pues impide también la alteración y salida de dicho sistema. Un avión, por ejemplo, no podrá salir, por mucho que aumente su velocidad, llegará un momento incluso en que estalle y se descompongan sus partículas, pero no podrá trascender a esa línea curva de ese espacio, porque esa línea, esa tensión es la que ha creado precisamente todo, ha creado el espacio y le ha creado a él. Eso
es lo que debería de comprender, y desde este punto de vista pues se comprende fácilmente que no tengan que realizar y que no choquen los aviones con la concavidad del suelo terrestre. Punto número 5, que como hemos dicho anteriormente, el punto 4 es el espacio, pues ahora definimos el tiempo. Pues el tiempo pues sería el aspecto dinámico del éter. Dinámico significa movimiento, porque consiste en movimientos circulares. El tiempo en realidad son todos movimientos circulares. Circulares a partir de y alrededor ¿de qué? Pues alrededor del eje central creativo. Y esto precisamente es lo que da lugar a la pulsación cósmica, que es el tiempo, a movimientos circulares alrededor del eje central creativo. Y entonces nosotros terminamos, y esto debe meditarse, el punto 6, que realmente, pues ya hemos dicho ya el aspecto estático y el aspecto dinámico. Pues decimos nosotros, los aspectos estáticos y dinámicos del éter pues propician transformaciones de acercamiento y de alejamiento del eje central creativo. Y no podemos pararnos en este punto. Lo que queremos decir con este punto simplemente es que la persona puede pensar y puede decir, entonces realmente pues estoy encerrado y estoy en un círculo vicioso. Pues nosotros decimos, este punto que no vamos a desarrollar aquí, pues es el que puede cortar y puede dar explicación precisamente a que realmente no sea un encierro definitivo nuestra existencia en esta dimensión. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando de modo teórico, pues otros investigadores a través de todos los tiempos, desde los sumerios, porque los sumerios tenían impuesto ya todo este conocimiento, y este conocimiento que incluso le daba la tecnología, pues se va descubriendo y redescubriendo, pero el sistema establecido desde siempre, pues pone una parte para que se perciba algo, se investigue algo y se direcciona, y después pues no se da la explicación. Así tenemos por ejemplo a Nikola Tesla de 1856-1943, un auténtico sabio con alrededor de unas 300 patentes y totalmente muy ignorado hasta recientemente, y él precisamente pues tenía esta concepción del éter, aunque no hemos encontrado en ninguno, quizás porque lo han silenciado o lo han quitado totalmente, precisamente que el éter donde te lleva precisamente es a la concepción que nosotros estamos compartiendo, al cosmos cóncavo convexo, a la Tierra cóncava convexa. Pero sí es cierto que han dado precisamente unas definiciones y un acercamiento que vamos a ir viendo que coincide grandemente, por no decir totalmente, con nuestro concepto de éter. Aquí, por ejemplo, pues si la persona pausa y lo lee, pues verá que precisamente que Nikola Tesla pues nos viene a decir que precisamente no es la gravedad la que hace precisamente que los cuerpos se atraigan uno a otro, como nos dicen que desde el centro de la Tierra nos atraen, sino que es sobre todo el éter el que hace precisamente una presión en estos cuerpos. Y entonces dice precisamente esa presión, pues de modo equivocado, pues se le ha dado el nombre de gravitación. Entonces esto es coherente con lo que nosotros estamos diciendo. Éter push significa éter empuje. Pues esto es una presión. ¿Y de dónde viene esa presión? Pues viene precisamente desde este espacio, desde su formación, desde un plano invisible viene, evidentemente. En cambio, los oficialistas pues dirán, bueno, si eso no se percibe, es de aquí, del centro de la Tierra. Nosotros les decimos a ellos, pues el centro de la Tierra también es imperceptible, totalmente imperceptible. Entonces, nosotros vemos que no solo él, porque él también desarrolló toda su tecnología, Nikola Tesla, sino que también contemporáneos con él en la otra parte, esto fue en Estados Unidos, en la parte sobre todo de Europa, pues vemos también a Carl Skatepeller, 1875-1947, con el motor de implosión. Nosotros creemos que esto precisamente lo pusieron en práctica los alemanes, el poder alemán en este tiempo, que ya históricamente existe mucha literatura, pero literatura que simplemente pues no nos llega a nada, nos dan un poquito de conocimiento. Entonces esta sería la tecnología realmente de lo que se han llamado los platillos voladores, los platillos de campo de propulsión alemanes. Entonces, porque está entonces con la tecnología, aplicando el éter a la tecnología, evidentemente. Y aquí tenemos a Carl Skatepeller,
como nos está poniendo aquí su parte teórica, que con el desarrollo, que nosotros esto no nos interesa, porque para nosotros esto es realmente usar las fuerzas del cosmos, pero para tecnología y no realmente para el bien de la humanidad, es nuestra opinión. Pero nosotros vemos cómo realmente lo que están aplicando y lo que aplican es precisamente lo que nosotros venimos diciendo desde casi el principio de esta teoría. Vean aquí el que consiste, pues dos corrientes opuestas que entran aquí, y entonces aquí se produce precisamente pues ese campo de implosión desde donde decimos nosotros que surge desde lo invisible, para que vean que lo invisible tiene existencia, pues desde lo invisible se crea ese empuje y se crea esta máxima tecnología. Y entonces pues aquí la siguen viendo. Este sería el dispositivo de Scapeller. Es un sistema de distribución de energía de difusión en toda Alemania, que nosotros creemos que sí, que se puso y está, nosotros creemos que está activo de modo secreto, por supuesto que sí. Y entonces vemos aquí precisamente, no vamos a entrar, esto sería para hacer otro vídeo o varios vídeos, precisamente cómo van cumpliendo. Vean aquí el toroide, y vean aquí la forma hexagonal de la flor de la vida, etcétera, etcétera. Simplemente están copiando al cosmos, pero con métodos artificiales, y realmente para la creación de la máxima tecnología que para nosotros ha estado siempre presente de modo secreto desde el inicio, desde al menos la civilización sumeria, como en otros vídeos estamos nosotros compartiendo. Y para la teoría precisamente de la teoría de este éter ya, no solamente en la tecnología, sino precisamente el aspecto teórico, pues el doctor Hans Nieper de 1928-1998 pues tiene un libro y tiene toda la teoría que lo desarrolla ahí, Revolución en Tecnología, Medicina y Sociedad. Este era un doctor. Pues aquí vemos que sus definiciones pues coinciden con toda nuestra teoría, si van viendo los puntos anteriores. Nos dice que el éter podría ser considerado como una fuente de energía que emana de todas partes igualmente a la vez. Pues eso es lo que nosotros venimos diciendo. Imaginémonos un globo, que existe una presión que te lo comprime todo. Dice, el universo podría ser considerado, como se dice a menudo, un mar de energía. Y entonces esto es, y nos va llevando precisamente con sus palabras, dice, toda la energía es energía radiante, de acuerdo con esta teoría. Dice, esto puede ser fácilmente apreciado como a la radiación electromagnética. Claro, nosotros hemos dicho también que podemos poner la palabra electromagnética, porque nosotros estamos simplificando y fundiendo en los mismos conceptos. El éter pulse y el electromagnetismo para nosotros es equivalente, y un símil que pone para dar explicación precisamente, que es como un líquido que todo lo penetra y ocupa todo el espacio y no se puede comprimir. Eso es la manera de él pues dar la idea de este éter, y esto es semejante a lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros hemos dicho ya en vídeos anteriores que si tú, por ejemplo, presionas en una parte de un globo inflado, pues eso se transmite a todo el globo, evidentemente. Entonces nosotros decimos, esto es aplicado el concepto de éter a la tecnología final, pero no ha sido aplicado. Nosotros creemos que quizás sí, no ha sido aplicado al modelo cósmico, al cosmos cóncavo convexo. A eso no ha sido aplicado. Ha sido aplicado para lo que le interesa a una élite de poder, a la tecnología. Pero para la comprensión de nuestra realidad, nosotros esto no lo hemos visto en ningún escrito, ni en ningún filósofo, precisamente lo que nosotros estamos compartiendo. Pero nosotros creemos que sí, que llegarían a concepciones muy semejantes. Nikola Tesla, por ejemplo, decía que la Tierra no era un planeta realmente, sino él lo definía como un reino. Bueno, pues eso sí está más próximo a nuestro concepto, porque un reino pues significa unas leyes ahí, pues eso es realmente las leyes que nosotros estamos experimentando de la concavidad y la convexidad y el tercer eje, el éter. Y entonces, terminando ya en este punto de acercamiento a la explicación, que creemos que quizás puede ser más entendible, precisamente nosotros decimos, vean este vídeo. En este vídeo también tratamos precisamente el tema de por qué los aviones, precisamente al ir desplazándose aquí en esta concavidad, pues no choquen. Poniendo el título en nuestro canal YouTube, Tierra cóncava, curva y direcciona el espacio, Geosacra 12, poniendo ese título obtendrán este vídeo
del que vamos a resumir simplemente. Decimos el éter, como hemos dicho, que curva y crea esferoides, pues los esferoides evidentemente son curvos. Pues decimos que el éter curva y direcciona el espacio, de tal manera que podemos concebir el espacio como pistas de desplazamiento por las cuales tú no te puedes salir porque todo está comprimido, dijéramos así, creado. Por eso precisamente un avión, cuando ya alcanza su altura suficiente y no necesita a lo mejor ascender o descender, no, que es distinto al aterrizaje o a la elevación, pues simplemente manteniendo por mucha velocidad que coja, se va desplazando por lo que nosotros podemos decir una pista de desplazamiento que está previamente construida, porque el espacio, como hemos dicho, no es algo vacío. El espacio es precisamente una fuerza sutil electromagnética que tiene existencia. Por eso es la manera que nosotros podemos tratamos de hacerlo más comprensivo. También nosotros en ese mismo vídeo intentamos poner un ejemplo de lo que queríamos decir, y dijimos, por ejemplo, un símil sería el desplazamiento de un pez en una pecera. Entonces un pez en una pecera, a medida que él va desplazando, como es un mismo líquido, el pez primeramente, lo primero que el pez nunca percibiría el agua, al igual que nosotros no percibimos el aire y no percibimos el éter. Pues el pez no percibe el agua, pero simplemente realiza movimientos, y precisamente cuando sus aletas realizan movimiento en un punto, desplazando agua, pues precisamente inmediatamente ese mismo punto pues es rellenado por otra parte del agua, y entonces él irá dando vueltas, pero no chocará, normalmente no chocará con la pecera, para él irá realizando desplazamientos rectos, pero realmente como totalidad pues no irá realizando movimientos rectos, como totalidad lo que irá realizando es un curvamiento, porque en el universo todo se curva de modo necesario. Entonces esto es para que la persona medite, y son simplemente unas formas de que nosotros intentamos explicarlo. Entonces resumimos, aquí vemos precisamente dos imanes, el muro de Bloch, y este muro de Bloch, ya lo hemos dicho en otros vídeos, te produce un equilibrio que te da la sensación de que vas recto, pero en realidad son esferoides, porque las líneas de fuerza van siempre encajadas una dentro de otras, de tal manera que esta sería la estructura, y entonces en esta estructura pues tú aquí lo que realizas son curvas. Entonces, porque ya volvemos a repetirlo, el éter crea pares de esferoides polares, uno cóncavo y otro convexo, y nosotros vivimos en un equilibrio, en un muro de Bloch. Por eso lo vemos todo recto, porque la recta es la forma más equilibrada, y el horizonte también lo vemos recto. Entonces decimos y terminamos prácticamente que el éter en su aspecto estático pues consiste en una tensión electromagnética que mantiene la estructura espacial dimensional, y aquí lo pusimos mediante un globo, es una tensión, y esta es la Tierra cóncava convexa, y eso se refleja en toda la realidad, como por ejemplo aquí en una de las realidades que nos hemos encontrado, este fractal muy semejante, el interior de la cebolla. Fíjense, son todo esferoides que parten de un centro y están, dijéramos así, separadas, formando como pistas. No podemos salirnos de esa pista. Y aquí nosotros, pues en uno de los comentarios que hicimos a uno de los comentaristas, pues hablamos algo de esa cuestión, para que la persona que le interese pues pause y vea, donde hacemos una especie de resumen intentando hacer comprensible el éter y el cosmos cóncavo convexo. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.